buenas tardes. Vamos a desarrollar lo que es la unidad número 3, donde hablaremos sobre lo que son los gases. En este caso, hablaremos de lo que es una de las fases directamente de la materia, donde pues esa fase de la materia es donde existe mayor distancia entre las moléculas y por supuesto pues un mayor desorden entre ellas, puesto que las moléculas pues no están unidas. Se encuentran dispersas, ¿bien? Una de las características de los gases es que pues ellos no tienen ni una forma ni un volumen definido, sino sencillamente se adaptan como tal a lo que es el recipiente o el envase donde se encuentran. La otra de las características es que pues van a existir un constante choque entre moléculas y el recipiente, lo que va a acarrear de que sea el desorden, ¿bien? O la entropía. Van a ser de muy bajas densidades y pues poseen una alta energía cinética. Dentro de esta clasificación, los gases se pueden identificar como gases ideales y los gases reales, donde esos gases ideales son aquellos que están en la tabla periódica a mano derecha, las últimas, donde abarca directamente los gases nobles, tales como helio, xenón, criptón, argón, bien, helio. Y que pues, a ver, ¿qué es eso de un gas ideal? Pues son aquellos gases teóricos que se desplazan aleatoriamente, pero no interactúan entre sí. Bien, es decir, que yo nunca voy a ver al helio interactuando con el argón, sino van a estar siempre interactuando, van a estar dispersos y no se van a mezclar entre ellos. Sin embargo, pues existen gases reales, bien, que son aquellos donde se unen diferentes elementos químicos y que forman ese gas, que son aquellos que poseen un comportamiento distinto y que por lo tanto no cumplen para ser un gas perfecto o un gas ideal. ¿Cuáles son los gases reales? Pues hablamos dentro de ellos que son el amoníaco, el metano, el etano, el butano, ¿bien? El dióxido de carbono. Esos son gases reales. Sin embargo, pues dentro de estos gases, pues hablamos de que existen leyes que los identifican y dentro de estas leyes que los identifican, pues hay que tener presente de que existen tres características, ¿bien? Tres variables muy significativas que vienen siendo la temperatura, el volumen y la presión, donde cada una de estas tres variables pues van a estar identificadas con una unidad particular. En el caso de la temperatura, hablaríamos siempre de lo que es la temperatura absoluta, es decir, la unidad de Kelvin. En el caso del volumen, hablaríamos de lo que es la unidad de litros y en el caso de la presión, hablaríamos de atmósfera, sabiendo que la temperatura no la pueden dar en grados centígrados o en grados Fahrenheit, que el volumen puede ser una unidad diferente a litros y que la presión también puede variar. La presión puede estar en atmósferas, en torr, en bar o en milímetros de mercurio. Bien. Dentro de estas leyes de los gases, pues existen unas leyes, bien, que va a abarcar a los gases ideales y entre esas leyes vamos a abarcar cuatro específicamente. Esas cuatro leyes abarcan la ley de Avogadro, bien, donde dice que la temperatura y la presión van a ser constantes, es decir, que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. Es decir, allí voy a colocar, por ejemplo, el ejemplo de una bomba. Si yo le coloco una cierta cantidad de gas, de aire, bien, ese globo pues se va a inflar en medida, bien, va a adoptar un volumen a medida que yo le voy ingresando gas. Pero el volumen de este mismo va a disminuir cuando yo dejo que ese gas se salga, bien, del globo. Es decir, que si se agrega cantidad de gas, el volumen aumenta; si se disminuye la cantidad de gas, el volumen disminuye. En el caso de la ley de Boyle, pues la temperatura es la que va a ser siempre constante, donde si la presión aumenta, el volumen disminuye, y donde si la presión disminuye, el volumen aumenta. Es decir, que aquí hablamos de que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. En este caso, pues sencillamente podemos hablar de lo que es ejemplos muy cotidianos, ¿bien? Que allí es donde va a estar la evaluación de plataforma. En la ley de Charles hablamos de que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que
Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, donde la presión siempre va a ser constante, es decir, va a ser isobárico. En este caso, pues aquí podemos hablar del caso de la leche. Nosotros cuando vemos que la leche la colocamos a calentar o a hervir, mejor dicho, pues sencillamente cuando la temperatura aumenta, pues ella tiende a derramarse. Y es allí cuando nosotros automáticamente apagamos la estufa, ¿bien? Y automáticamente el volumen de la leche, en este caso, disminuye, ¿bien? En la ley de Gay-Lussac, pues aquí habla de que el volumen es constante, es isocórico, es decir, que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Que si la presión disminuye, la temperatura va a disminuir gradualmente a como va disminuyendo la otra variable. Para cada una de estas fórmulas, para cada una de estas leyes, pues permanecen algunas fórmulas, tales como las que vamos a ver a continuación, porque vamos a desarrollar una serie de ejercicios que son sencillos, bien, pero que pues a la final tienen como tal una característica propia, una ecuación propia. Otra de las propiedades de los gases, bien, con otra de las variables, es que nosotros también hablamos de masa, bien, porque en el caso de lo que teníamos como ley de Avogadro, teníamos que él utiliza lo que es la masa de ese gas. Entonces, cuando hablamos de esa masa, pues vamos a referirnos siempre al número de moles, que siempre lo vamos a representar como la letra N. Ya sabemos que la temperatura es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor, que el volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas y que la presión, pues cómo se define la fuerza por unidad en el área. Vámonos ahora a lo que son los ejercicios. En el caso de ejercicio de la ley de Boyle, pues habla de que la presión 1 se multiplica por el volumen 1 y que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Vámonos al caso del siguiente ejercicio. Dice, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno, allí ya me están diciendo el volumen inicial, donde va a tener una temperatura a 20 grados centígrados. Sin embargo, esta temperatura pues no es revelante, bien, dentro de estos ejercicios porque allí ella no cumple una función. Se supone que si estoy hablando de la ley de Boyle es porque la temperatura se mantiene constante. Pero dice que se mantiene a una atmósfera de presión, es decir, que la presión inicial es de una atmósfera. Me indica que calcule cuál sería la presión final cuando este gas se somete a un volumen que se reduce a 10 litros. En este caso, el volumen disminuye de 30 a 20. Quiere decir que si el volumen disminuye, la presión debe aumentar según las fórmulas, ¿bien? O según lo que me indica el ejercicio. ¿Qué pasa? Hacemos la sustitución de fórmulas conociendo que la presión 1 la conocemos, conocemos el volumen 1, sin embargo desconocemos la presión 2, pero conocemos el volumen 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar donde el volumen 2 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, donde obtenemos 3 atmósferas de presión. Verificamos lo que me dice el enunciado. Me dice que si el volumen disminuye, la presión aumenta. El volumen disminuyó de 30 a 10 y que la presión de una atmósfera aumenta hasta 3 atmósferas. Entonces, comprobamos allí lo que es el enunciado. Ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles, pues, trabaja lo que es el volumen y la temperatura. Sin embargo, en la temperatura tenemos que tener muy en cuenta que se debe aplicar en lo que es Kelvin en la en la temperatura absoluta o en la unidad absoluta, donde los datos que nos dieron en este caso, dice que es un vehículo, el caucho es un vehículo que se llena con 100 litros de aire a 10 grados centígrados. Ya esos 10 grados centígrados automáticamente debo convertirlos a lo que es Kelvin para poder trabajar en la unidad que me corresponde. A esos 10 grados centígrados le debo sumar los 273, lo que me arroja 283 como eh, temperatura inicial. Y la temperatura final me dice que es 40 grados centígrados, es decir, que está a una temperatura, bien, de 313 Kelvin.
Voy a hacer el despeje, hago la sustitución porque allí me dice cuál será el volumen del aire en el caucho, es decir, que me están solicitando que haya el volumen número 2. Sustituimos y me dice que el volumen es de 110,6 litros. Quiere decir que el volumen aumenta, ¿bien? En constante a lo que es la temperatura. La ley de Gay-Lussac pues habla de que si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción que se incrementa la temperatura. Allí nos dan lo que es presión 1, la presión 2, la temperatura 1, pero no nos dan la temperatura 2. Lo que hacemos es igual. Primero, pues ver las unidades que estamos trabajando, ver que esas unidades estén trabajando en una misma, ¿bien? Como es el caso de la presión, porque anteriormente decíamos que la presión tenía que estar en atmósfera. Sin embargo, en ese tipo de ejercicios puedo trabajar milímetros de mercurio porque pues las dos presiones que me están dando están en esa misma unidad. Lo que voy a hacer es despejar, hacer el despeje de la fórmula, hago el cálculo, ¿bien? Y compruebo de que está en condición a lo que me indica la ley. La ley combinada, es decir, donde aplico presión, volumen y temperatura, donde pues sencillamente el ejercicio pues queda plasmado, ¿bien? Le dan todos los datos para que ustedes los realicen. Sin embargo, pues la actividad va a ser una actividad muy práctica, va a ser una actividad que los va a llevar a hacer la parte experimental para que ustedes puedan comprobar cada una de estas actividades, cada una de estas leyes, ¿bien? Que se están trabajando durante esta unidad. Entonces, quedo atenta ante cualquier duda referente a lo que es la actividad número 3. Bien, las evaluaciones ya están calificadas, ya tienen sus notas en plataforma. Cualquier duda me pueden escribir. Hasta luego.